Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estos minutos para contar solamente algunas ideas, trasladar algunos pensamientos en relación al rol de los superiores tribunales en resolver conflictos ambientales. Yo creo, recién veía la última presentación de Pablo, la última filmina en relación a la causa Asociación de Abogados Ambientalistas con Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Y básicamente mi charla podría resumirse en ese pequeño texto del fallo, en la extracción del fallo. Yo creo que los superiores tribunales se han erigido en garantes del Estado de Derecho Ambiental, son los que a través de sus resoluciones han moldeado y han digamos, formado este concepto del Estado ambiental de derecho y que es tan importante porque de alguna manera, lo comentaba hoy a la mañana, de alguna manera muchas veces que una cuestión ambiental y de incidencia colectiva sea resuelta por un superior tribunal no es fácil, porque el mecanismo para llegar a que el superior tribunal resuelva muchas veces no es fácil. En nuestro país pasa eso, hay complejos entramados procesales que no permiten en todos los casos llegar a una instancia de superior tribunal para resolver cuestiones. Por lo tanto, también tiene que haber una vocación del superior tribunal a resolver cuestiones con fuerte impacto social. Entonces, esto es un doble punto que hay que tener en cuenta. Hace ya unos cuantos años, en el año 2007, nuestro profesor y un poco nuestro inspirador, el doctor Néstor Cafferata, escribió un artículo muy interesante que se llamaba El tiempo de las Cortes Verdes, y básicamente lo que decía, retomando palabras de Brañez, Brañez había dicho en un momento determinado, finales de los 80, principios de los 90, con el auge de la incorporación del derecho a un ambiente sano en los textos constitucionales, sobre todo de la región, había dicho, estamos frente a la época de las constituciones verdes. Y Néstor lo que dijo en el año 2007, dijo, bueno, hemos pasado de ese estado de constituciones verdes a un estado de superiores tribunales o cortes verdes, por la cantidad de resoluciones que habían comenzado a aparecer de los superiores tribunales. El argentino fue uno de los casos, el brasilero, luego vinieron resoluciones de la Corte chilena y también de la Corte colombiana, en donde aparecía la cuestión ambiental en su faz colectiva, resuelta desde resoluciones que marcaban un poco el camino en temas de protección ambiental. Yo reconozco que ha habido algunas cuestiones relacionadas con esta consolidación de la agenda verde. En el caso argentino se ha consolidado el superior tribunal, yo le diría que desde su formación a partir del año 2004 hasta nuestros días, mantiene una firme agenda verde en los temas que resuelve. Y en este punto, la resolución de estos temas tiene que ver con dos etapas o dos instancias. En una primera parte, a partir del año 2004, y yo les diría hasta el año 2008, 2009, en el año 2008 fue la sentencia definitiva en la causa Mendoza, que es la por contaminación del riachuelo, y luego la causa Salas, por una cuestión de desmontes y deforestación. Ha habido una instancia en la cual el superior tribunal lo que ha hecho es resolver o entender cuestiones de acciones colectivas de protección ambiental a través de la forma de amparo. Es decir, lo que había o lo que se presentaban ante los superiores tribunales eran amparos u otro tipo de acciones, pero de ese tipo de medidas o de ese tipo de acciones, mejor dicho, era de las que la Corte resolvía. Luego ha habido una segunda etapa de resolución de conflictos por parte de los superiores tribunales, y en nuestro caso la Corte Argentina, que denominamos megacausas o causas de litigios estructurales, en los cuales la Corte se comenzó a abocar o comenzó a tratar cuestiones relacionadas con vulneración al derecho a un ambiente sano en su faz colectiva,
lo hizo a partir de resoluciones en las cuales ya no solamente la cuestión se planteaba a través de una acción de amparo, sino que la Corte admitía acciones que luego iba moldeando a través de una acción colectiva, un proceso colectivo, que incluso se involucraba en estructuras burocráticas del Estado. Es decir, la sentencia o la resolución que emitía la Corte era una sentencia de tipo programática, no establecía la totalidad de los puntos que debían cumplirse, sino que era una sentencia de tipo de revisión continua. Esto es un poco la idea y el formato que fue moldeando la Corte a partir de la causa Mendoza, que siguió con la causa Salas y que culminó un poco con la causa que recién comentaba Pablo del río Atuel. Es decir, la Corte, a la par de que fija cuestiones muy puntuales, en el último caso, en el caso del río Atuel, ha fijado primero ha pivoteado con la opinión consultiva 23 y con los distintos, y con el acuerdo de Escazú, es decir, con los distintos instrumentos que se han ido dictando a nivel regional respecto del derecho humano al ambiente como derecho autónomo, pero además se ha ido inmiscuyendo en cuestiones que son más bien propias del poder administrativo o del poder ejecutivo. Esto es, ha ido marcando un poco el rumbo de cómo deben ejecutarse las políticas públicas a los efectos de cumplir con las mandas judiciales. Y esto es una cuestión muy novedosa, cuando no sumamente compleja, y que además supone del Superior Tribunal una valentía bastante particular, porque hay mucho por perder en este tipo de resoluciones, porque es básicamente empezar a marcar un poco el camino de una competencia que naturalmente no les es propia, que es una competencia propia del poder administrativo, del poder ejecutivo, de los distintos estamentos de la administración pública. Y sin embargo, en la construcción o en la consolidación del Estado ambiental de derecho, las Cortes avanzan en estas cuestiones. En el caso del río Atuel es un caso bastante particular, porque aparte es una disputa entre dos provincias, y la Corte, a la par de resolver el conflicto, ya no desde una mirada dominial, el caso del río Atuel, brevemente digo, es una cuestión entre la que dos provincias se disputan el caudal de agua de un río. Es decir, hay una provincia aguas arriba donde nace un río, que es el río Atuel, que recorre toda su provincia y desemboca en otra provincia aguas abajo, que es la provincia de La Pampa. Lo que ha ocurrido es, en la provincia de Mendoza, se han hecho una serie de obras de infraestructura, canales, diques y demás, tendientes al aprovechamiento del recurso para regadíos y demás, y lo que ha hecho es que ha dejado sin caudal o con un caudal mínimo a la provincia de La Pampa. Esa es la generalidad del tiempo, lo que pasa es esa cuestión, cuando no, por determinadas cuestiones climatológicas, el río aparece muy caudaloso, la provincia de Mendoza abre compuertas y de repente la provincia de La Pampa se encuentra inundada de agua, cuando en la mayor parte del tiempo está en una situación de sequía total. Como decía Pablo, en el año 87 ya llegó esta cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una demanda que había iniciado la provincia de La Pampa contra la provincia de Mendoza por el uso del agua. Y la cuestión se resolvió de una manera, casi les diría, una cuestión de partes, un juicio en el cual lo que se discutía era la utilización del agua. La Corte lo que dijo en esa oportunidad fue: estas cuestiones no son justiciables, pero más allá de eso instamos a las partes, a las provincias, a que celebren acuerdos interprovinciales a los efectos de poder utilizar el agua. La provincia de La Pampa entendió que no se habían cumplido nunca esos acuerdos interprovinciales y en 2014 vuelve con una nueva acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo que hace es cambiar un poco el foco del conflicto y decir: acá lo que hay es un daño ambiental. Y la Corte,
en esta nueva composición, en el año 2017, resuelve la cuestión, pero desde un punto de vista ecocéntrico. Es decir, ya no mira la cuestión del agua como una cuestión dominial en el cual se le deben asignar cupos de agua a cada una de las personas. No, empieza a observar al curso de agua como, mejor dicho, a la resolución del conflicto respecto del curso de agua desde una fase ecocéntrica, es decir, desde la fase de restauración ambiental. Y entonces lo que ordena es que ambas provincias y el gobierno nacional presenten un plan de obras tendientes primeramente a restaurar el cauce ecológico y ambiental del río. Es decir, hay un cambio de enfoque. Se deja de enfocar el uso del agua en cuanto las personas necesitan para empezar a pensar en la restauración del río por su función ecológica. Entonces, estas cuestiones son las que hacen que la importancia de los superiores tribunales en la resolución y en la consolidación del Estado de Derecho Ambiental sea de máxima relevancia. Cuento esto de la Corte Argentina, pero recientemente ha habido resoluciones de superiores tribunales muy interesantes y muy importantes desde el punto de vista del impacto social. La Corte Mexicana resolviendo la cuestión, el amparo en la denominada Laguna del Carpintero. La Corte Ecuatoriana o la Sala Constitucional Ecuatoriana resolviendo la causa Chevron. La Corte de Colombia con la causa del río Bogotá. Así podemos mencionar muchas resoluciones de superiores tribunales enfocadas en aspectos centrales de la faz colectiva de la cuestión ambiental. Pero en estos últimos minutos quiero mencionar, aparte de las resoluciones, que sería la función natural de las Cortes o de los superiores tribunales, cómo además hay algunas actividades que hacen los superiores tribunales que fortalecen el Estado de Derecho Ambiental. En el caso argentino, la Corte, a través de 2 acordadas, creó 2 reparticiones tendientes justamente a fortalecer los resultados de los temas que aborda la propia Corte en temas ambientales. Acordada 1 del 2014 crea la Oficina de Justicia Ambiental. Fíjense que en los considerandos dice: en los últimos años esta Corte ha trabajado en su función jurisdiccional y como cabeza de uno de los poderes del Estado con las cuestiones vinculadas con la justicia ambiental, tanto en su vínculo con la comunidad como en su funcionamiento externo. Y luego, a través de la acordada 8 del 2015, crea la Secretaría de Juicios Ambientales. Y ahí la Corte dice, entre algunos de sus considerandos, que es un deber de la Corte promover la generación de instrumentos que procuren satisfacer de manera eficiente las necesidades de la sociedad, entre las que se encuentran el acceso efectivo a la justicia ambiental. Es decir, no solamente la Corte se erige en pilar fundamental con su intervención jurisdiccional, sino que aparte con el fortalecimiento propio de sus instituciones a los efectos de poder dar mejores soluciones a las controversias planteadas. Bueno, esto es un poco el tema de las etapas que ya les comenté, y acá un poco el resumen de las resoluciones. Son digamos, las resoluciones recientes. Tengan en cuenta que en la causa provincia de La Pampa con provincia de Mendoza, la del río Atuel, la resolución es de diciembre de 2017, la causa Chevron, la de la Corte de Ecuador, la Corte Constitucional de Ecuador, es de septiembre de 2018, y la del amparo en revisión de la Corte Suprema de Justicia de México, la de Laguna del Carpintero, es de noviembre de 2018, es decir, tienen pocos meses algunas de dictadas, y esto es quizás uno de los temas más interesantes de observar, es decir, cómo se ha ido avanzando en la concreción de resoluciones que tienen que ver con la consolidación del Estado de Derecho Ambiental. Por último, no solamente los superiores tribunales fortalecen o tienen un rol preponderante dictando resoluciones o fortaleciendo sus instituciones. También lo podemos ver en distintos documentos suscriptos en reuniones que tienen que ver con
en algunos casos recomendaciones u opiniones propiamente dichas que emiten los miembros de superiores tribunales y de tribunales de segundas instancias en algún tipo de evento relativo a cuestiones ambientales. Fíjense la declaración sobre justicia, gobernanza y derecho para la sostenibilidad ambiental presentada a la conferencia de Río +20. En esta tuve la oportunidad de participar con Pablo y una serie de compañeros más. Se desarrolló en Mangarativa y fue una reunión de jueces de superiores tribunales de forma media paralela a lo que estaba ocurriendo en Río con la convención de Río +20. Tan interesante fue el documento que todos tenían la vista puesta en el documento final de la convención de Río +20, esperando, entre otras cosas, que esa convención consolidara un principio que era el principio de no regresión. La verdad es que eso no ocurrió. El documento final que salió fue un documento bien distinto de lo que se esperaba, pero en este documento en el cual los jueces de los superiores tribunales elevan el documento como sugerencia a los gobiernos participantes de la Convención de Río +20, se menciona que uno de los elementos fundamentales es la no regresividad en cuestiones ambientales. Es decir, en el documento de Río +20 no se pudo introducir la cuestión del principio de no regresión. En el documento de la Declaración de Justicia, Gobernanza y Derecho para la Sostenibilidad, emitido por los superiores tribunales, sí se mencionó. Y otro documento importante fue el de la Declaración de Brasilia de Jueces sobre la Justicia del Agua, que fue el año pasado, donde en un documento muy sustancioso los superiores tribunales y miembros de los poderes judiciales emiten una declaración respecto, entre varias cosas, a la concepción del derecho al acceso al agua potable como un derecho humano. Es decir, los superiores tribunales no solamente tienen un rol importante en la intervención en las resoluciones que quedan a su sometimiento, no solamente tienen un rol importante en el fortalecimiento de sus propias instituciones, sino que también tienen un rol muy importante en la construcción del Estado de Derecho ambiental, en los distintos documentos que en reuniones internacionales emiten y que son elevados a los gobiernos nacionales. Muchas gracias.